El Señor me está instando últimamente a mensajes de guerra espiritual, porque los cielos entran en conmoción, empiezan a conmoverse los cielos. ¿Por qué? Porque estamos en un tiempo de una transición. ¿Qué es una transición? Es donde empieza un periodo y termina otro periodo, donde empieza un ciclo y termina otro ciclo. Y el enemigo quiere seguir perpetuándose, gobernando aquí en esta nación. Pero también hay un grupo de intercesores, de guerreros, que están en la brecha orando, guerreando por esta nación. Y hay guerra. Aquel que se canse es el que pierde. Amén. Y el que dé tregua, dice la palabra de Dios, sobre tus muros, oh Venezuela. Eso está en Isaías 62, versos 6 y 7. Sobre tus muros, oh Venezuela, he puesto, dice Jerusalén, pero decimos Venezuela. Oh Venezuela, he puesto guardas todo el día, toda la noche, todo el día. Los guardas son los intercesores. Todo el día y toda la noche no callarán jamás. Los que os acordáis de Jehová, ni reposéis, ni deis tregua, hasta que Venezuela sea levantada como una gloria, una gran diadema, una alabanza sobre toda la tierra. Amén. Y los hogares van a ser atacados, las iglesias sacudidas también. Satanás anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Un hermano que es de Dios tuvo un sueño donde soltaron muchos leones y los leones arremetían contra las madres que tenían niñas. O sea, pero sabemos que esto es iglesia. La niña representa a la iglesia. Y algunas se iban, o sea, unos leones y leonas también devoraban a niños también que tenían en los brazos. Un ataque fuerte contra la iglesia que representa la niña. Y vemos que, o la niña representa a la iglesia. Los hogares también van a ser sacudidos. ¿Por qué? Porque es la primera institución que Dios creó. Y si el enemigo logra trastornar los hogares, logra trastornar la sociedad, logra trastornar la iglesia, entonces él va contra la familia. El objetivo de él es hurtar, matar y destruir. Ese es el propósito por el cual él ataca a los cristianos. Él vino a deformar la creación de Dios, a pervertirla. Por lo tanto, el que no tenga conocimiento de lucha ni guerra espiritual va a sufrir devastaciones. Su familia también, sus hijos también. Hay que ponerse en la brecha, hay que levantarse porque huele a guerra. Amén. Y como maestro de la palabra siempre le oro al Señor, Señor, ¿qué mensaje llevo? Y Él más que todo me insta ahora, de estos días para acá, a predicar de guerra espiritual. Es más, que tuve un sueño donde habían unos militares y vi a los militares haciendo liberación. Y a mí me extrañó de ver a los militares, pasé así, los miré. Y veía que estaban como apurados. Pero yo dije, no me meto, porque primero no me han llamado ni nada. No quise darle ayuda porque uno no se debe de meter donde no lo han llamado. Y yo seguí, me extrañó. Después un militar llegó corriendo nervioso y me entregó una bandera color vino tinto. Y ahí entendí que sí, que tenía que irle a hacer liberación a los que los militares le estaban haciendo liberación, que no podían, no tenían conocimiento. Entonces, el enemigo, hermano, se está levantando, es tiempo de guerra. Dice que despertemos a los valientes, a los que están dormidos. Amén. Vamos a estudiar la escritura de Efesios capítulo 6, versículo del 10 al 18. De esto ya hemos tratado como dos temas acerca de la armadura de Dios. El tema que dimos en la clase anterior se trataba de pieza por pieza. El primer tema fue de guerra espiritual, pero metiendo la armadura de Dios. El segundo tema fue tocando las piezas, pero las toqué a grosso modo, no a profundidad. Y hoy vamos a tocar los ingredientes de los cuales está compuesto la armadura de Dios. No te vengo a hablar de la pieza, de cada pieza una por una, sino te vengo a hablar de cómo está formada la armadura de Dios.
¿Qué es lo que le da la consistencia a la armadura de Dios? ¿Qué es lo que forma la armadura de Dios? El material del cual está hecho. Pero no estamos fragmentando pieza por pieza. Hoy no vamos a ver eso. Quizás después vamos a ver eso en otro tema o en otra ocasión. Efesios capítulo 6, versículo del 10 en adelante. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Leemos de nuevo. Efesios capítulo 6, versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes. Repita conmigo, firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha. Mira el término contra, es confrontación, es guerra. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra, mira el término contra, como se nombra varias veces, que es confrontación y guerra, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. ¿Para qué se toma la armadura de Dios? Para poder resistir en el día malo. Si no tienes la armadura de Dios, no puedes pasar la prueba y no puedes resistir el día malo. Y habiendo acabado todo, cuando tú crees que todo ha terminado, tienes que estar firme, aquí dice. Y otra vez, si no entendiste, en el 14 dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amén. Vemos que aquí primeramente dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vemos que esta es una guerra, una batalla espiritual. Amén. ¿Y cómo se va a pelear? Vemos aquí que dice que se pelea no con las fuerzas tuyas, sino con las fuerzas del Señor Jesús. Porque dice, vestíos de toda la armadura de Dios. Amén. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos. Fortalecer viene de fuerza. Fortaleceos en el Señor. ¿Quién es el Señor? El Señor Jesús, que es el Rey de Reyes y es el Señor de todos los señores. Ahí se refiere a la fuerza de Jesús. Mire, para que lo entienda mejor, vamos a enlazarlo con Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Fortalece es que me da la fuerza. ¿Quién es el que da la fuerza? Cristo. Amén. Y aquí se refiere en Efesios 6:10 a Cristo. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Dice, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Para qué tomas la armadura de Dios? Para que podáis estar firmes contra los ataques, las acechanzas satánicas. Amén. La armadura te genera protección. Cuando tú tienes protección, ¿qué tienes? Seguridad. La seguridad que te genera, confianza. La confianza que te genera, firmeza. Y la firmeza que te genera, victoria. Amén. Aquel que no está firme va a estar derrotado. Aquel que tiene un vaivén, hoy estoy bien, hoy voy a la iglesia, mañana no voy a la iglesia y está así. Hermano, está débil. Amén. Y hoy lo vamos a confirmar por la palabra de Dios. Vamos a ver 3 ingredientes de los cuales está hecha la armadura de Dios. Amén. Y entonces dice, tomad toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Contra es que vas a pelear con Satanás, amén. Contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra seres humanos, contra tu esposa ni contra tus hijos, sino contra los que lo gobiernan a ellos muchas veces, amén. Con el espíritu que gobierna e influencia las mentes de los seres humanos, amén. Los que toman a los seres humanos como títeres, como marionetas. Dice, porque no tenemos lucha, sino no tenemos lucha contra sangre ni carne, o sea, contra seres humanos, tú no tienes ahí guerra, sino es contra
principados, habla de potestades. Potestades son autoridades malignas. El término potestad significa autoridad. La autoridad no le ha sido quitada a los demonios, no le ha sido quitada al diablo. Hay doctrinas que enseñan que el diablo está atado, que el diablo está amarrado. No, él está sueltecito. Amén. Él anda, dice la potestad, Satanás, la potestad de los aires, potestad que tiene poder sobre los aires. Amén. Lo dice Efesios 2:2. La Satanás, la potestad de los aires, la cual opera sobre aquel que es desobediente, sobre los hijos de la desobediencia. Mas los hijos de Dios son intocables. Dice el verdadero hijo de Dios, el temeroso, el obediente. Dice que el que es nacido de Dios, la simiente de Dios está en él. Dios le guarda, que es guardar. Dios lo protege, amén. Dios le guarda, Dios lo protege y el maligno no le toca. Eres intocable, amén. Y dice que nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Ni aun las mismas puertas del infierno podrán prevalecer contra la iglesia. Que nosotros estamos llamados a poseer las puertas de nuestros enemigos. Amén. Entonces vemos que a los hijos verdaderos de Dios los ponen en una situación de gobierno, en una situación de ventaja. Amén. Que tiene toda la ventaja. Y sigue diciendo porque, o sea que la lucha es contra principados, varias jerarquías demoníacas. Jerarquías demoníacas como principados. Primero mencionan, como dije anteriormente, a Satanás como el jefe de todos los demonios. Que tome la armadura de Dios para que puedas estar firme contra el jefe de los demonios, el que comanda todas las jerarquías demoníacas, que es Satanás, contra las acechanzas del diablo. Y dice, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados. Ya expliqué que principados es a nivel de continente que están comandando. Negocios bien grandes, no pequeños. Después potestades, le expliqué que era a nivel de países. Después gobernadores de las tinieblas a nivel de estado. Espíritus que toman las mentes de los gobernantes para ellos gobernar. Son espíritus, demonios, pero toman y se posesionan contra los gobernantes que son desobedientes. Amén. ¿Y quién gobierna? Los demonios. Por eso es que hay a veces leyes aberrantes y de todo. Por eso es que nos mandan a orar por los gobernadores, por aquellos que están en eminencia, para que podamos vivir quieta y reposadamente, porque esto es agradable a Dios. ¿Por qué? Porque el enemigo, el maligno, va a tomar las mentes de ellos para gobernar. Y nosotros tenemos que orar y orar y orar bastante por ellos. Amén. Bueno, y sigue diciendo, contra huestes espirituales de maldad. ¿Dónde están? Dice, en los lugares celestes. No están, hermano, aquí de carne y hueso, sino figuran en otra dimensión, en la cuarta dimensión, los lugares celestes. Amén. Vemos cómo se nombra todas estas jerarquías demoníacas. Ahora vamos a ver cómo está compuesta la armadura. Hoy vamos a ver los tres ingredientes que conforman la armadura de Dios. Prácticamente son dos, pero vemos que el primero con el último forman el segundo. Dan lugar al segundo, como el alma. El alma no existía, sino crearon al hombre en espíritu primero y después lo crearon en un cuerpo. Cuando lo crean y meten el espíritu en el cuerpo del hombre, el hombre se levanta y es un alma viviente. O sea, ¿qué es el alma? Es el tercer resultante entre la combinación de espíritu con el cuerpo. Ahí sí, ya fue el alma. Así también este tercer resultante que le voy a decir, que es el parte, o sea, de lo que está conformado la armadura de Dios, es la fe. La fe nace entre la palabra y la oración. Amén. Y ya se lo voy a explicar por qué. La fe se da mediante estos dos elementos. Usted sabe, bueno, me adelanto a decirlo para que lo podamos entender y establecer una plataforma cuando toque esa pieza de la fe. La fe, ¿cómo se genera la fe? El oír, pero que la palabra, o sea, se genera la palabra. Si tú lees bastante la palabra, eso te va a dar fe. Amén. ¿Quieres tener fe? Lee la palabra, lee los milagros de Jesús y te vas llenando de fe. Vas viendo tanto testimonio, tantos milagros, cosas sobrenaturales, que esto te genera fe. Amén. Y la fe no es por una sola enseñanza que usted vino aquí. No. Tiene que ser por varias. Es por el oír, y el oír la palabra de Dios es por el oír y el oír. Una sola enseñanza no te genera fe. Es como, por ejemplo, es como la bomba. La bomba en la primera revolución, no, en la primera vuelta no baja el agua, sino ella tiene que la turbina hasta que toca el agua y enseguida la saca, pero tuvo que dar varias vueltas, o sea, hizo una fuerza enorme. Así también es para tú tener fe, varias enseñanzas hasta que ya
Eso te motiva y tienes bastante fe. No es una sola enseñanza que te va a dar fe. Amén. Entonces, ¿cuál es el otro ingrediente para tener fe? ¿Cuál es? La oración. Jesús dijo, ¿por qué no lo pudimos echar? Le preguntaron los discípulos a Jesús, a un espíritu de alto rango, a un espíritu que lo tenía un muchacho que estaba endemoniado, que era sordo y mudo, aparte de eso era epiléptico y aparte de eso era lunático también. Tenía un combo bien grande. Era sordo, era mudo, era lunático y era epiléptico también. Y entonces vemos que los discípulos de Jesús no lo pudieron echar. Jesús llegó y enseguida salió el demonio. Comparado Jesús con los discípulos, ¿quién oraba más, Jesús o los discípulos? Jesús duraba la noche entera orando y descendía con el poder para sanar. Jesús tenía ya la fe incorporada de tanto orar. Y ellos le preguntaron después a Jesús, Señor, ¿por qué nosotros no pudimos echar fuera ese demonio? Y Jesús le dijo, ¿por qué? Díganlo. Por vuestra poca fe. Ellos tenían fe, pero no tenían lo suficiente para echar fuera ese demonio. Si ellos no hubieran tenido fe, Jesús le hubiera dicho, porque ustedes no tienen fe. Jesús lo que le dijo era por vuestra poca fe. O sea, que tenían, pero hacía falta más fe. Ese era un rango más elevado. Amén. Entonces, ahí podemos deducir que la fe también se da por oración. Amén. Que tú ores bastante y te va a venir fe. Entonces, la armadura de Dios está compuesta, hermano, ya le voy a decir, por la palabra y por la oración y por la fe. Amén. Mire, en Efesios capítulo 6, versículo 14, dice la palabra de Dios, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. ¿Qué es la verdad? La palabra. Juan 17:17, santifícalos en tu palabra es verdad, tu palabra es verdad. O sea que la verdad es la palabra de Dios, amén. Entonces, ceñidos vuestros lomos, o sea, la cintura, que aquí es donde se ponen todas las piezas, el armamento aquí, los lomos, ceñidos vuestros lomos, pero estos lomos físicamente es la cintura, pero pieza espiritual es la mente, amén. Eso lo confirma la palabra de Dios en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13. Ceñidos vuestros lomos con la verdad. O sea, los lomos de vuestro entendimiento, dice, ahí mismo te especifican y son más claros. Más claro es Pedro, que dice, ceñidos vuestros lomos del entendimiento. ¿Con qué tú entiendes con esto? Tú piensas con la cintura, con la cadera, ¿no? Con esto, con la mente, amén. Ceñidos los lomos del entendimiento, tú entiendes es con la mente. Los lomos del ceñido, apretado. Los lomos del entendimiento con la verdad, o sea, con la palabra. Colosenses 3:16 dice que la palabra de Dios more y habite en abundancia en nosotros. Amén. Entonces, cuando tú vas para la guerra, y esta es guerra espiritual, es un manual de guerra. 8 versículos aquí que nombra el apóstol Pablo. Hay un manual de guerra espiritual. Instrucciones para la guerra, para la conquista. Cuando tú vas a conquistar, obvio, tienes que guerrear para sacar y desalojar ahí y tú conquistar. Llegas y conquistas. Ellos tenían una cultura, pero tú traes la cultura del reino, que es la que vas a poner en ese lugar, sacando la cultura vulgar que había dejado el enemigo con todas sus influencias. Entonces, ya eso indica guerra. Vemos que en el libro de Josué es un libro de conquista y por ende usted ve que hay guerra desde el principio hasta el fin, aquí en el libro de Josué. Entonces vemos que Josué, cuando iba para la guerra, le dieron ciertas instrucciones. Se la dio Moisés y también Dios. Le dijo, nunca se apartará de tu boca. Dice, primero empieza a decirle, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora levántate tú y pasa este Jordán. Yo le he entregado lo que pisare, la planta de los pies. Le dijo, desde el gran desierto del Líbano hasta el gran río Éufrates será tu territorio. Nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, así estaré contigo. Solamente fuérzate y sé valiente para poner por obra la palabra. Amén. Hay que ser valiente para poner por obra la palabra. Dice, nunca se apartará de tu boca, confesión, este libro de la ley, la palabra de Dios nunca se apartará de tu boca. Tú tienes que tener la palabra en la boca, amén. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Mire las instrucciones de guerra, sino que de día y de noche, meditarás, pensarás, meditar es pensar,
meditarás en ello, en la palabra. Y entonces harás prosperar todo tu camino, todo te saldrá bien. Amén. Ganarán las batallas, las guerras, estará prosperado en todo le saldrá bien. Pero dice, cuando hagas conforme, guardes y hagas conforme a lo que está escrito. El problema de nosotros es que nosotros hacemos es más o menos parecido. Ahí más o menos igual, pero no igual. Pero aquí dice, el término conforme es igualito. Amén. Igual. Y ahí es donde está el problema de nosotros, que creemos que porque vamos a la iglesia y hacemos ciertas cosas, estamos haciendo las cosas igual que la palabra. Si tú quebrantas alguno de los principios, guardas, son 10 principios y por ejemplo, cumples 9 y quebrantas uno, va a haber problemas, porque aquí dice que hagas conforme a lo que está escrito. Cuando dice, diezmarás indefectiblemente, sin defecto, sino perfectamente. Hay gente que agarra, por ejemplo, $100, tiene que diezmar 10, ¿verdad? Entonces dice, voy a dar 9. Eso será indefectiblemente, perfectamente. Ahí está incompleto, hermano. Entonces, Dios exige todo, es completo. Amén. Dice la palabra de Dios, o sea que cuando guardes y hagas conforme a lo que está escrito, harás prosperar todo tu camino y todo te saldrá bien. ¿Quién lo hace prosperar? Tu obediencia. Amén. No Dios, sino tú. Porque dice, harás. O sea, ¿quién es harás? Tú. No es Dios. Dios no dice, yo te voy a hacer prosperar tu camino. Eres tú el que provocas que Dios te bendiga. Eres tú el que provocas que Dios te prospere. Tú no vas a ser próspero por declarar. La prosperidad no se declara, se provoca, amén. Y usted tiene que provocarlo con obediencia, amén. Con cumplimiento, haciendo todo conforme a lo que está escrito. Y dice, y entonces harás prosperar todo tu camino y todo te saldrá bien. ¿Qué quiere decir? Que Josué, antes de ir allá a la guerra, a la conquista, tenía que conquistar primero su mente aquí. Si tú no te conquistas aquí, ¿cómo vas a conquistar allá? Mire, los boxeadores y los deportistas le tienen que hacer un acondicionamiento mental antes de ir. Ellos van optimistas, van, o sea, con la meta de ganar, amén. Pero si van todos pesimistas y van, no, hermano. Así es el que va para la guerra, hermano. Tiene que tener la convicción de que yo estoy en el equipo ganador, en el ejército invencible, estoy con el Rey de Reyes, no soy vencedor jamás. Seré un más que vencedor. Estoy fuera de concurso, amén. Uno no es vencedor, sino dice, en Cristo Jesús somos más que vencedores, eres más que un vencedor. Estás por encima de cualquier vencedor. Amén. ¿Por qué? Porque Cristo nos dio toda la victoria, nos dio el armamento, nos dio todo. ¿Y con quién estás peleando? Estás peleando con un enemigo que está en desventaja, que fue condenado, que fue derrotado. Amén. Entonces, pero tú eres más que vencedor. ¿Cuál es más? ¿Más que vencedor o más que un derrotado? Amén. Y somos victoriosos. Dice, gracias sean dadas a Dios, quien siempre nos da la victoria, manifestando en todo lugar el olor grato de su conocimiento. Lo dice la palabra de Dios en 2 de Corintios capítulo 2, versículos 14 y 15. Gracias sean dadas a Dios, quien siempre nos lleva de triunfo en triunfo. El término siempre, ¿qué quiere decir? Siempre, hermano, que vas a tener la victoria, pero esto sí es con fe, porque el evangelio se revela por fe y para fe. Bueno, seguimos con el primer componente de la armadura, que es la palabra. Amén. La palabra. Toda la armadura, todas las piezas de la armadura, desde el principio hasta el fin, están conformadas por la palabra. Porque si tú haces una oración, es en base a la palabra. La fe es en base a la palabra. La fe es, hermano, un documento legal y escritural. O la fe reposa sobre un documento legal y escritural que es la palabra de Dios. ¿Sobre qué reposa la fe? ¿Cuál es la base de la fe? La palabra. Entonces, lo que tú declares, si está en la palabra, Dios te lo va a respaldar. Pero si tú declaras una cosa que no está en la palabra, Dios no se compromete. Dice Dios, yo no he prometido eso. Yo, o sea, me comprometo en lo que yo soy responsable de lo que dije. Usted no ha escuchado varias personas que dicen, yo soy responsable y me hago responsable de lo que dije. Eso no lo dije yo. Y nos hacen responsables. Entonces Dios dice que hizo un juramento y es imposible de que Dios mienta. Eso está en Hebreos 6:18. Por lo cual Dios impuso un juramento y es imposible de que Dios mienta. Entonces, que Dios prometió cumplir con su palabra y que Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse.
y por lo cual es imposible de que Dios mienta, teniendo un fortísimo consuelo, una esperanza que entra como un ancla, amén. Un ancla es algo que da firmeza, porque el barco cuando está así, tiren las anclas, se queda fijo y se queda firme y ya deja el bamboleo, amén. Entonces, tenemos, hermanos, que estar lleno de palabras. Jesús, ¿qué armamento usó cuando se enfrentó a Satanás en el desierto? En Mateo 4 y en Lucas 4. La palabra, usó otro armamento ahí. Llamó a ángeles, porque él podía llamar huestes de ángeles y enseguida acabar con todo lo que había ahí. Acabar con Satanás. Inmediatamente, tal vez, no, yo no me voy a meter en esta guerra. Llamó al arcángel Miguel y ya el arcángel Miguel se encarga, como en Apocalipsis 21. Dice, entonces vi el cielo abierto y yo aquí un ángel que descendía, ese es el arcángel Miguel, que lo confirma después la palabra de Dios, lo confirma en Daniel 12:1, dice. Y dice, vi un ángel que descendía del cielo con una gran cadena en la mano y la llave del abismo y prendió al gran dragón, la serpiente antigua llamada Diablo y Satanás, y lo agarró, lo encerró, lo metió en un abismo y puso un sello sobre él. Pero vino con la llave del abismo a encerrar a Satanás. En el milenio Satanás será encerrado. Pero vino un solo ángel nada más. Y sabemos que ese es el arcángel Miguel. Y entonces Jesús pudo llamar a Miguel ahí en el desierto. Pudo llamar a cualquier huestes de ángeles, como dijo él. Dijo Jesús, yo nada más bastaría con llamar 2 huestes de ángeles y acabaría con este ejército. Cuando llegaron a buscarlo para matarlo, la noche que fue entregado. Que Pedro usó la espada y dijo, no uses espada, porque el que espada saque, espada debe de morir. Le dijo así, yo podría llamar simplemente 2 legiones de ángeles y bastarían para acabar con todo esto que está aquí. Pero no, esta es mi copa y tengo que tomarla. He venido a hacer la voluntad del Padre. Entonces vemos, hermanos, que Jesús en el desierto, el arma preferida que usó, no usó más nada, la palabra. El escrito está, y escrito está, y escrito está, y venció a Satanás. Jesús tenía la armadura bien puesta, pero vemos que Pedro no tenía la armadura bien puesta. Los discípulos, los 12 apóstoles, no la tenían bien puesta, amén. ¿Por qué? Porque no habían podido velar ni siquiera una hora. Y Jesús sí, Jesús había velado, él sabía lo que le venía. Cuando venga el día malo, tú tienes que hacer saldo de oración para poder estar firme cuando venga el día malo, amén. Si tú no has hecho saldo de oración, te asusta todo lo que venga. Pero cuando ya tú has hecho saldo de oración, tú sabes que vas a pasar esa prueba. Amén. Y Jesús había hecho saldo de oración. Toda la noche oró en Getsemaní. Le pidió ayuda a sus discípulos, al pastor pidiéndole ayuda a las ovejas. Mira, estoy en este problema, ayúdenme a orar. Y que van los discípulos durmiendo, hermano, con un sueño profundo. Ay, que los hermanos, los intercesores están orando por mí, dice el pastor. Y vamos a ver que los intercesores en su casa durmiendo, hermano. Y así le pasó a Jesús. Ninguno lo ayudó. Amén. Y Jesús, hermano, le dijo, ni siquiera han podido velar una hora. ¿Qué pasó? Que la armadura está compuesta por esa pieza de oración. Y ya Jesús se los había dicho, se los había advertido. Pedro, no sabes que Satanás los va a zarandear como a trigo. Mas yo he rogado para que su fe no falte. O sea, en otras palabras, le estaba advirtiendo que estuvieran firmes porque el día malo les iba a llegar, la persecución les iba a llegar, y les llegó. Cuando llegó, ¿qué hizo Pedro? Salió corriendo, negó a Jesús y todo. Y todos salieron corriendo, hermano. El único más fiel que le seguía era Juan, el jovencito, el más joven. Y se fue con una sábana envuelta. Y cuando lo descubrieron, le quitaron la sábana y salió desnudo, corriendo por ahí. Entonces vemos, hermano, y fue el que más le revelaron. ¿Por qué? Porque era el discípulo más fiel que estaba al lado de Jesús, recostado al pecho. Y tremendas revelaciones Dios le dio. Le dio que escribiera el Apocalipsis. Escribió las 13 epístolas universales de primera de Juan, segunda de Juan, tercera de Juan. Y el Evangelio San Juan, que es uno de los más poderosos. Amén. ¿Por qué? Por la fidelidad. El único que estuvo, aunque estaba ahí el joven cerca de Jesús, en medio de la persecución, pero los demás, hermanos, salieron corriendo. Dijeron, muerto el pastor, dispersa las ovejas. ¿Por qué ellos salieron corriendo y por qué esa actitud? Porque no tenían la armadura, no estaban firmes, no tenían firmeza. No pudieron soportar el día malo, no pudieron soportar el día de la prueba. Si no tenemos toda la armadura de Dios bien puesta, mire, otra cosa que le iba a decir,
Tenemos que tomar toda la armadura. Aquí no te menciona que tomes la mitad de la armadura ni la cuarta parte, sino tomad toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y dice, y vestíos de toda la armadura de Dios. Vestíos quiere decir que tú mismo tienes que vestirte. Amén. Esto no es una simple declaración que hay muchos guerreros, pero eso es falta de conocimiento, falta de entendimiento. Que oran, Señor, ponme la armadura, Señor. Señor, ahora mismo me coloco, Señor, el cinto de la verdad. En el nombre de Jesús, ¿creen que porque una declaración con fe ya tienen ya puesto ceñidos los lomos con la verdad y no se saben casi palabras? Para tú ceñirte verdaderamente el cinto de la verdad, y ceñir es apretar, estar apretado de la palabra. Tú tienes que saber buena palabra, aprenderte bastantes versículos de memoria, que la palabra de Dios mora en ti en abundancia. Y ahí sí, en verdad, está rodeado con el cinto de la verdad. O sea, en todo. Pero esto no es una declaración que por un día ya te va a llegar. Como alguien le dijo a Marcos Witt, que llegó a una parte, y él es adorador, y llegó un tecladista, y vino y le dijo, yo quiero tener lo que tiene usted. ¿Podría orar por mí? Y él, sí, ¿cómo no? Ya voy a orar, joven. Y empezó, le impuso las manos, Padre, que él sea como yo, aún más llegue más lejos, Padre, en el nombre de Jesús lo bendigo. Cuando terminó de orar, le dijo, y estudia 10 años así como yo estudié, para que llegues a ser como yo. Y conságrate bastante y ora bastante para que puedas llegar a ser. O sea, él quería que nada más era un toque mágico, le transfirieran y más nada. No, hermano, esto es sacrificio, esto es pagar un precio. Amén. Usted me ve aquí a mí predicando, pero es porque yo ni veía novelas ni películas, mientras usted estaba viendo novelas, muchas cosas. Yo estaba, hermano, consagrándome a la palabra, y grabándome todo eso aquí. Amén. Esto es sacrificio, hermano, esto es precio que hay que pagar. Esto no viene por arte de magia ni la noche a la mañana. Amén. La armadura usted no la va a tener por una simple declaración que el Señor, ahora me ciño, voy para la guerra, Señor, voy a orar, voy a hacer guerra espiritual, me ciño ahora mismo, me pongo el cinto de la verdad, ahora me pongo el chaleco antibalas, la coraza de justicia, Señor, y ahora, Señor, me pongo el calzado y hace hasta un acto profético, como que si estuviera amarrándose la sandalia, me pongo el calzado apresto del evangelio de la paz, Padre, y no sale ni siquiera a evangelizar, hermano. ¿Cómo va a tener el evangelio apresto? Es un mentiroso, hermano. Dios la mentira no la respalda para nada. Amén. Para tú tener, hermano, el calzado apresto, tienes que salir a evangelizar, porque si tú no lo tienes, estás descalzo. El enemigo en la guerra te va a tirar tachuela, te va a tirar espino, hermano. ¿Y quién va a ir para la guerra descalzo? A la guerra no se puede ir descalzo. Dice que tienes que calzarte bien con el apresto del evangelio de la paz. Amén. Esto no es una simple declaración, ni Dios va a tener sentimentalismo. Ay, sí, me da dolor, está orando bien, voy a complacerlo. No, no, hermano. Aquí tú tienes que vivir la palabra, amén. Y tienes que ganarte todas estas cosas. Entonces, siguen todavía declarando, Señor, ahora mismo tomo el escudo de la fe. Y hacen, o sea, como que si estuvieran deteniendo los dardos de fuego del maligno. Y vamos a ver que no tiene ni el escudo de la fe con que pueda rebatir. Señor, ahora mismo tomo el yelmo de la salvación, que es el casco de protección mental y en todo. Me tomo el yelmo de la salvación y ahora tomo la espada del Espíritu, hermano, y no se sabe casi versículos de guerra ni de nada. Y vamos a hacer un seminario de guerra espiritual, de intercesión, y ni siquiera viene a armarse, amén. Cuando usted oye enseñanza, se está armando, está haciendo la armadura, amén. Entonces, esto no viene por una simple declaración. Salgan de ese engaño. Amén. Esto viene por usted conocer la palabra. Y vemos que Jesús estaba ejercitado en toda la palabra. Sabía cómo responderle a Satanás. Igualito, como alguien que estudie para derecho, abogacía. Y entonces ya por fe se va a meter a defender un caso, hermano, sin haber estudiado y sin saber las leyes, ni la Constitución, ni nada, ni los artículos. ¿Cómo va a quedar? Va a perder, hermano. Hasta un abogado que haya hecho kinder le gana, hermano. Inmediatamente, hasta un simple demonio le va a ganar. O sea, a esa persona hablo ya a nivel de cristianismo, amén. Entonces, esto aquí es conocimiento, el conocimiento es poder, amén. Conocerás la verdad y la verdad te hace libre. Tú no puedes ser libre si no conoces la verdad. Y aquí es que estás pleiteando con el enemigo como hizo Jesús.
Mire, ya nosotros ya pasamos a la constitución celestial y pasamos al reino de Dios, y el reino de Dios tiene una constitución que reposa sobre un documento legal y escritural, que es la palabra de Dios, que es la que rige nuestro comportamiento, manera de vivir, es nuestra norma de patrón y conducta, nuestro modelo a seguir. Tenemos que hacer todo conforme a este modelo. Y cuando nos enfrentemos a Satanás, te pone una enfermedad, enseguida tú reclamas como abogado, entras en litigio ahí mismo, sacas los artículos vigentes en la Constitución Celestial, según el decreto, hermano, vigente en la Constitución Celestial eterno. Amén. Que está en la verdad, porque la verdad es eterna y la enfermedad es una realidad que es temporal. Amén. Mas la verdad es eterna. Vigente en la Constitución Celestial de Isaías 53:5. Que por la llaga de Cristo yo fui sanado. Ciertamente Él llevó todas mis enfermedades en la cruz del Calvario. Y si te metió una maldición, enseguida te defiendes. Amén. Dice Gálatas 3:13 que Cristo me redimió y me libró de toda maldición. Y si te van a hacer un desalojo, un engaño de tu casa, tú vienes y dices, la palabra de Dios, el artículo celestial vigente en la Constitución Celestial, de Colosenses 2:14-15, dice que Cristo anuló todas las actas, todos los decretos de maldiciones, de enfermedades, de muerte que habían contra mí. Cristo, lo que estaba contra, que estaba en medio, que me bloqueaba, Cristo la arrancó y las clavó en medio de la cruz, la llevó a la muerte, despojando a los principados y potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Así que tú no tienes autoridad ni derecho sobre mí, me quieres engañar, pero yo conozco la verdad. Y sé que estás derrotado en el nombre de Jesús, condenado y juzgado. Entonces eres un hombre que conoces las leyes, los códigos, amén, de la Constitución Celestial, los artículos. Un hombre equipado, ahí sí tienes la armadura de Dios bien puesta. Ahí sí tienes, hermano. Mire, todas las piezas están conformadas, o sea, todas. Ahora nos vamos a pieza, no al total, o sea, de la armadura, sino pieza por pieza. Toda pieza está compuesta por la palabra, por el material de la palabra, todas, amén. Porque en todas tienes que citar la palabra. Tienes que, para evangelizar, tienes que también declarar la palabra y predicar la palabra. Para la justificación, la coraza de justicia, que es la justicia, es el derecho legal de pararme delante de Dios sin ningún sentido de culpa ni condenación. Pequé, pero le pedí perdón a Dios, me paré en la brecha y soy nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, mas todas son hechas nuevas. Ya no vuelvo a cometer ese pecado que cometí, y en el nombre de Jesús estoy firme. Amén. Te da firmeza y tienes que citar la palabra, conocer la palabra. Dice la palabra de Dios que al que no conoció pecado, por ti, por mí, lo hizo pecado, para que fuésemos la justicia de Dios aquí en la tierra, por medio de Cristo Jesús, quien me justificó con su sangre, me amó, me limpió y me ha hecho rey y sacerdote. Entonces, la palabra componen todas las piezas, hasta para el escudo de la fe. Vas a apagar el dardo de fuego de un maligno que te va a incendiar. O sea, el enemigo arroja pensamientos malos. Tienes que declarar palabra. Y con la palabra tú apagas. Claro, la palabra acompañada con fe. Vamos a dejar la palabra ahí, que ya se sabe que todo, la estructura, la consistencia, la da la palabra. Faltan dos elementos más. Amén, dos ingredientes más. El otro es la fe. Si no hay fe, no funciona la palabra de Dios. Dice que aquel que se le acerca a Dios crea que le halle, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos capítulo 1, versículo 6. Dice la palabra de Dios en Hebreos 10:38, como está escrito, el justo vivirá por fe. Usted va a vivir por la fe que tenga. Si no, está muerto, será un cadáver ambulante. Una persona que no tiene fe es un cadáver que anda ambulante por ahí. Dice la palabra de Dios en Romanos 1:17 que el evangelio se revela por fe y para fe. Dice la palabra de Dios en Primera de Pedro capítulo 1 versículo 5 que somos guardados. Guardar es proteger. Somos guardados, protegidos por Dios mediante la fe. Si no hay fe, Dios no te protege. Y si no tienes fe, es imposible de que tú agrades a Dios. Aquí Dios no es un Dios sentimentalista. Que porque hagas una oración llorando y llorando y llorando, hermano, aquí tú tienes que pararte en la verdad, porque Dios respalda es la verdad. Amén. Entonces, si estás reclamando una causa injusta y estás llorando, ay Señor,
y te metiste en una casa ajena que no era la tuya, que te la dieron al cuido, y empiezas a hacer ayuno, a llorar, Señor, yo necesito esta casita, el dueño no la necesita, Señor, dámela, 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 y empieza, no, esa es una injusticia, hermano, amén. Dios no cree que va a ser sentimentalista y te la va a dar, o sea, se conmovió de ti, y eso no. Aquí, hermano, Dios es justicia. Dice la palabra de Dios en el Salmo 97, verso 2, que el trono de Dios está cimentado. Cimentar es base, fundamento. Reposa sobre la base de la justicia y del juicio. Amén. Dios, hermano, no es un Dios sentimental. Él respalda la verdad. Y vemos que la armadura de Dios, una de las piezas más, que recomiendan más y hacen énfasis, hacen fuerza y mayor encargo es el escudo de la fe. Viene nombrándola. Mencionan la primera, lomo o ceñido los lomos. Después mencionan la segunda, coraza de justicia, el chaleco antibala. Después mencionan la tercera, que es el apresto del evangelio de la paz. Son 7 piezas, pero se para en la cuarta, en la mitad. Y sobre todo, el escudo de la fe. No se le olviden tomar el escudo de la fe. ¿Por qué? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe no funciona la palabra. Sin fe no funciona la oración. Tú puedes orar mucho, interceder mucho, pero no te van a dar nada si no tienes fe. Todo es vacío sin la fe. Amén. Por la fe es que nosotros hablamos con Dios. Amén. La fe es el fundamento sobre el cual hablamos con Dios. Si tú vas a hablar con Dios y crees que Dios no está ahí, estás en el vacío, en el aire y te vas al precipicio. Pero si crees que Dios está, tienes la fe. Esa es una base sólida, la fe. Y inmediatamente Dios te atiende. Amén. Sin fe es imposible. El que se le acerca a Dios crea que lo va a encontrar, que le halle, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. Entonces, vemos que todo, hermano, hasta para poner a raya a Satanás y a los demonios, tiene que haber fe, como lo dijo Jesucristo. No pudieron echar ese demonio por vuestra poca fe. Y también nos lo dice la palabra de Dios en Primera de Pedro capítulo 5, versículos 8 y 9. Dice que Satanás, vuestro adversario, anda no es un león, sino anda como lo comparan, como león rugiente, buscando a quien devorar, al cual resistís firmes, habla de firmeza, firmes en la fe. Tú tienes que resistir a Satanás firmes en la fe. ¿Qué significa resistir? No es aguantar. Creen que pura defensa, no. El término resistir es caer violentamente, arremeter, empujar violentamente al adversario. Ese es resistir. Amén. Entonces, tienes que caer violentamente en fe contra Satanás, sacudirlo violentamente, quítate de aquí, en el nombre de Jesús, porque mayor es el que está en mí que aquel que está en el mundo. Y si Dios es por mí, ¿quién contra mí? Amén. Y soy más que vencedor en Cristo Jesús. Entonces, vemos, hermano, que si no hay fe, no funciona, se desarma, se cae toda la armadura. Puedes haberla armado con la palabra y se ve bonita, pero si no hay fe, se van cayendo piezas por piezas. La fe es la que le da la consistencia a la armadura. Y vemos que también hablamos de la oración. Termina diciendo, miren, en el versículo, capítulo 6, versículo 14, habla, está pues firme, ceñidos los lomos con la verdad. Lomo es la palabra, te mencionan la palabra. En el versículo, pasan al versículo 16, dice, y sobre todo, tomad el escudo de la fe. Te mencionan la fe como segundo ingrediente. Y después a lo último, ya cerrando, o sea, el escudo de la fe está en el medio. Y ya cerrando, ya en el 18, mire, que van intercalados 14, después 16 y ahora 18. El 18 dice, y orando, cierra la armadura, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amén. Y tienes que orar con toda oración. O sea, la armadura va a tener firmeza, consistencia, y, o sea, si hay oración. Eso es lo que te da la firmeza. ¿Por qué los discípulos no pudieron estar firmes? No habían podido velar ni siquiera una hora. Venía el día malo, venía desatada la persecución sobre ellos. Y por no haber velado ni siquiera una hora, cuando llegó, hermano, no tenían la armadura puesta. Y tuvieron que salir corriendo, tuvieron que salir huyendo. Pero Jesús sí tenía la armadura bien puesta, porque Jesús es el verbo, Jesús es la palabra.
Amén. Era la palabra encarnada, caminando aquí en la tierra. Juan 1:1, al principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Amén. El verbo es la palabra. Cristo es el mismo verbo y el verbo es la palabra. Vemos aquí en la oración te da de nuevo, la oración te da osadía, la oración te da valentía. Si Jesús no hubiera orado y no hubiera sido un hombre de oración, porque él aquí fue carne, él no era Dios, amén. Y entonces, ¿por qué? Porque lo digo porque Satanás lo tentó y dice que Dios no puede ser tentado, y si Jesús era Dios, ahí falló la palabra, quedó quebrantado, amén. Jesús fue tentado como hombre, amén. Y vemos que Jesús, si no hubiera orado casi, hubiera salido corriendo, hubiera tenido miedo, se hubiera atemorizado. Es más, que aún orando, dice que cuando oraba era la conmoción tremenda, que sus gotas eran como sangre que salían así. Salía, o sea, las gotas de sudor. Tenía una tensión. Usted sabe que hay veces que la persona ora con miedo, con temor, pero está orando, amén. Y se pone así hasta que Dios lo fortalece. Empieza así. Jesús, o sea, sabía lo que le venía humanamente. ¿Por qué? Porque iba a padecer, iba a la cruz sin anestesia. No iba a padecer como Dios. Un Dios no siente nada, un Dios, ni siquiera un Dios es espíritu. Aunque esté en un cuerpo, pero es espíritu y no va a sentir nada. Pero él humanamente sí tenía que sentir todo. Es más, él decía, hay un salmo mesiánico que dice, desde muy niño he sufrido los terrores de la muerte. Ya él ya sabía ya cómo lo iban a crucificar, todas las barbaridades que le iban a hacer, que ningún ser humano, hermano, estuvo sujeto a padecimientos como el Señor Jesús. Sufrió todos los padecimientos, todos los dolores y todas las enfermedades habidas y por haber cayeron sobre él. Y los vituperios también. Entonces, Jesús llegó un momento, hermano, que cuando fue a orar, ya lo último, él le dijo, Señor, pasa de mí esta copa. ¿Qué quiere decir? Claro, Jesús no dijo, si es posible, él dijo, si es posible, aclaro. Él dijo, si es posible, pasa de mí esta copa. No dijo, Señor, pasa esta copa, sino si es posible. O sea, como uno a veces le va a pedir un favor a alguien y uno dice, ¿qué posibilidades hay? No, uno no va, hágame esto, ¿no? Porque eso se ve como una falta de respeto y una pasadera. Jesús le dijo al Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. O sea, si lo puedes hacer de otra manera, Señor. Porque él sabía, hermano, que iba a padecer sin anestesia. Los dolores iban a ser fuertes. Y vemos que el Señor no le contesta qué más tenía que hacer, fortalecer su fe orando. Siguió orando. La primera vigilia pidió esto y no le fue respondido. Fue la segunda vigilia otra vez. Los encontró a los ayudantes todos durmiendo, hermano. Ninguno los pudo ayudar, todos durmiendo, bien pesados. Viene y le dice al Señor otra vez, Señor, si es posible, por segunda vez, pasa de mí esta copa. No le contesta el Padre. Y él siguió orando. Y todavía cada vez que oraba se llenaba más de fe. La fe iba incrementando, la fe iba aumentando. Y él iba perdiendo todo porque él como hombre, hermano, él también sufrió los terrores de la muerte. Él tuvo miedo también como hombre. Es más que dice, puesto que fue hijo, aprendió obediencia. Y fue, o sea, sujeto a todos los padecimientos humanos. Todas las tentaciones, él las sufrió. Pero no cayó en ninguna porque él estaba firme, andaba en la ley del Espíritu. Cuando va la tercera vez que ya había orado más, le dice al Señor y le dijo, Señor, le dijo, si es posible, y sí él aclaró, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Y para la tercera vez que un judío ora y no le den respuesta, eso se puede decir que ya es una respuesta, o sea, afirmativa, que no hay más nada. Jesús lo entendió. El silencio es una respuesta. Entonces la tercera vez que él va, no haya respuesta, o sea, el Padre no le contesta. Y él dijo, enseguida ya supo ya que tenía que ir a la cruz. Dijo que no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Valientemente fue, hermano, ya venían el ejército, el que lo había de entregar también. Y cuando se presentan todas esas gentes, se presentaron con palos, con espadas, con todo. O sea, como un malhechor, buscando al peor malhechor de todos. Y entonces Jesús se lo dijo, han venido aquí con palos, con piedras, de todo, espadas. Estuve por ahí, ¿por qué no me agarraron? Le dijo así. Ahora que estoy aquí, o sea, vienen. Pero antes de que sucediera eso, que Jesús le dijera estas palabras, llegó toda la turba, llegaron todos enardecidos, hermano. Ese era que al que agarraban lo iban a revolcar, hermano.
Y cualquiera se hubiera aterrorizado. Pero ¿por qué Jesús no se aterrorizó? Porque había orado bastante. Tenía, hermano, valentía. Tenía denuedo, como Pedro, cuando lo amenazaron, que le dijeron, no prediques más en ese nombre. Él empezó a orar, Señor, mira, me han prohibido, Señor, que predique en tu nombre. Señor, que ahora mismo cuando yo ore, se hagan prodigios, señales y maravillas por nuestras manos. Enseguida empezó a temblar el lugar y se hicieron prodigios, señales. Y le habían prohibido que predicara la palabra. Y vemos que él valientemente, hermano, lo hizo con denuedo. Con denuedo quiere decir sin esconderse, sin un tapón en la boca, públicamente, abiertamente. A pesar de que ya estaba amenazado. Pero ¿por qué? Porque este era un Pedro diferente, amén. Aquel Pedro que estaba en aquel tiempo con Jesús, estaba lleno del Espíritu Santo, era un hombre de oración, amén. Y no le tuvo miedo a nada, hermano. Al contrario, se hicieron prodigios, maravillas. Lo habían acabado de soltar de la cárcel. Y le dije, y lo andaban buscando y él no tuvo miedo ni nada. Abiertamente se puso a predicar. Y era un hombre de oración. Ahí sí ya era un hombre que tenía ya la armadura bien puesta, amén. Y vemos que Jesús, cuando pregunta a la turba, toda enardecida, ¿quién es Jesús? Hermano, si Jesús no hubiera orado, quizás se hubiera escondido, se hubiera escabullado entre la multitud. Jesús dijo, yo soy. Cuando dijo así, dice que todos cayeron a tierra de la unción que tenía Jesús, que había orado toda la noche, hermano. Era una unción tan grande, hermano. Y vemos que tenía la armadura bien puesta. Pero si él no ora, la armadura hubiera estado floja, amén. Entonces, 3 ingredientes que componen la armadura, que la hacen compacta, ¿cuáles son? Número 1, empiecen por orden. La palabra está compuesta por toda la palabra desde el principio hasta el fin. Número 2, la que le da la consistencia, porque si no se desmorona toda. La fe. Y número 3, la oración también le da fuerza a esa armadura. O sea, hace que tú no le tengas miedo ni al más pintado, ni a nada. Amén. Y si tú oras bastante, dice que el justo no tendrá temor. Tiene la armadura tan bien puesta, que no tendrá temor de malas noticias. Dice, venga lo que venga, aquí estoy. Enseguida, hermano, está dispuesto a hacerle frente a lo que venga porque sabe que Dios está con él. Y si Dios está con él, ¿quién contra él? Dios les guarde y les bendiga.